Hola a todos, mi nombre es Vanessa del Carmen Fejo Zapata, soy estudiante en la Universidad Continental de la Escuela de Derecho. En esta oportunidad les vengo a explicar un tema muy interesante e importante para nuestra carrera que es el iter criminis. El iter criminis va a ser un proceso conocido como el camino del delito, eh, que se lleva a cabo desde que se inicia la comisión de un delito hasta que éste sea consumado por el sujeto. Este proceso va a tener dos fases. Una de ellas va a ser la fase interna y la otra va a ser la fase externa. ¿Para qué nos va a servir estas fases? Estas fases nos va a servir para saber distinguir si el delito es sancionable o no. A continuación, les enseñaré una imagen que está prácticamente resumida de estas dos fases. La fase interna eh, consta de tres momentos, que es la ideación, deliberación y la resolución. Esta fase no es sancionable porque es una fase interna, que a continuación les voy a explicar. Y la fase externa comprende de cuatro momentos, que es el acto preparatorio, los actos de ejecución, la consumación y el agotamiento. Esta fase externa sí es sancionable. Ahora, como les dije, les voy a explicar detalladamente cada una de estas fases. La fase interna es, eh, es considerable como no punible ni objeto de sanción penable. ¿Pero por qué? Porque supuestamente este delito se va a cometer ¿a dónde? En la mente del autor, de la persona. Solamente va a quedar internamente, no va a estar exteriorizado. Por lo tanto, entonces, como les dije, no va a haber ni objeto sancionable, eh, entonces va a ser algo no punible. Un ejemplo claro es que si mi hijo está enfermo, nadie me quiere dar de repente un préstamo, entonces quiero yo salvarle la vida a mi hijo, quiero hacer o cometer un delito como por ejemplo robar a un banco. Entonces, si solamente fue mi idea, ya porque de repente el banco me dijo, sabes qué, ya ahorita te voy a prestar el dinero, entonces quedó como una idea. Y tener una idea y quedarse adentro de mí no tiene que ser sancionable. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en la Constitución Política del Perú en el numeral 3 en el artículo 2? Que la persona es libre y autónoma de sus pensamientos y por lo tanto no se está cometiendo ningún delito y si no hay ningún delito no hay sanción. Ahora, esta fase interna va a tener lo que es momentos, como ya les expliqué desde un principio. Uno de ellos es la ideación. Este momento va a nacer adentro del sujeto y ocurre solamente y estrictamente en el interior de la gente, de la persona que quiere cometer un delito, pero que al final de repente no lo quiso cometer o no lo quiere cometer. Solamente va a quedar en la idea, en el pensamiento de la persona. Como segundo momento encontramos la deliberación. Aquí, si yo estoy pensando en robar un banco porque mi hijo está al borde de la muerte, entonces en este momento empiezo yo a deliberar. Si es que yo robo, me van a meter a la cárcel. Entonces, si me meten a la cárcel, después mi hijo lo van a operar, eh, ya no va a tener a quien, no, o sea, nadie lo va a apoyar porque yo voy a estar metido en la cárcel y todo eso. O de repente decido robar y meterme a la cárcel, pero mi hijo queda vivo. Entonces empiezo yo con mi moral, ¿no? Ver si es que está bien o está mal. Entonces empiezo a deliberar si es que mi idea de cometer un delito está bien o está mal. Y como tercer momento encontramos a la resolución. ¿En qué va a consistir en este momento? Este momento consiste en poner en práctica o exteriorizar el plan delictivo que quiero cometer. ¿Cómo así? Si entonces yo comencé a pensar de que quiero robar un banco, deliberé de que no me interesa que me metan a la cárcel con tal de salvar la vida a mi hijo, entonces yo empiezo a decir, bueno,
quiero robar este banco este día y tal hora. Entonces yo ya empiezo a poner en práctica el delito que quiero cometer. Pero, como ya les dije, esta fase es interna. Por lo tanto, aquí no va a haber sanción alguna. Y entonces aquí se va a acabar la fase interna del camino del delito, ¿ya? Y como fase externa, ¿en qué consiste? Esto va a consistir de que el delito o lo que está cometiendo la persona es punible, es decir, que sí tiene objeto de sanciones penables. ¿Pero por qué? Porque se va a materializar la voluntad delictiva de la persona. Eso quiere decir de que si yo quise robar un banco, entonces yo ya ejecuté mi idea desde el principio. Entonces, aquí ya no hay marcha atrás. Entonces ya va a ser una fase externa. Todo el mundo lo va a ver, lo que yo estoy haciendo, y ya lo materialicé. Como les dije desde un principio, esta fase también tiene momentos. Uno de ellos es los actos preparatorios. Aquí la persona va a preparar su delito. Aquí él ya va a tener los medios elegidos con el objetivo de crear las condiciones para alcanzar el fin que él ya tiene propuesto. Si yo desde un principio estuve pensando en robar un banco, entonces yo ya estoy eligiendo los bancos, disculpe, estoy eligiendo ya los medios, como por ejemplo utilizar de repente una máscara para que nadie me reconozca, una pistola para poder amenazar a las personas. Entonces yo ya voy eligiendo qué medios voy a utilizar para concretizar este delito. Ahora, aquí en esta primera o en este momento de la primera fase externa, la persona puede dar marcha atrás, puede tener todos los medios, pero él puede decir, bueno, me arrepentí, no quiero hacer, entonces, no lo quiero hacer, entonces me doy un paso al costado y aquí en este momento, solamente aquí en este momento, la persona puede decir no y entonces no va a tener alguna sanción, no va a tener, ¿ya? Como segundo momento encontramos los actos de ejecución. Aquí aparecen con la exteriorización del pensamiento humano. ¿Mediante qué? Mediante las conductas que tiene una determinada finalidad. Aquí ya la persona puso en ejecución la idea desde el principio, a través de los medios, ya, o sea, ya ejecutó todo, ya exteriorizó todo, no solamente el pensamiento, no decir, bueno, yo quiero robar esto, no, o sea, ya lo ejecutó, o sea, ya robó el banco, ya ejecutó, entonces ya no va a dar marcha atrás. Y como tercer momento está la consumación. Aquí en este momento es que el delito ya está consumado y con el cumplimiento total. Si quiso robar, robó. Entonces, si yo como persona que le puse de un principio, quise robar un banco, entonces no importa si salió bien o salió mal, pero yo ya lo consumé, entonces por lo tanto yo tengo que tener una sanción penal. Y disculpe, como cuarto momento encontramos el agotamiento. Aquí el delito ya está definitivamente realizado y va a ser una consecuencia del tercer momento, que es la consumación. Entonces, aquí, a partir del acto de ejecución, consumación y agotamiento, la persona que cometió el delito va a tener una sanción penal. Bueno, eso fue todo lo relacionado al tema del camino del delito. Espero que les haya gustado y será para otra oportunidad. Muchas gracias.